Hola, buen día para todos. Continuando con este curso de programación desde cero en C++, pues el día de hoy vamos a realizar nuestra primera aplicación, ¿sí? Nuestro primer Hola Mundo en este lenguaje. Para este caso en particular lo vamos a hacer en el editor de texto de C++. ¿Por qué? Porque para poderlo probar desde Visual Studio Code debemos hacer una configuración, es bastante extensa, así que pues la haremos posteriormente. Entonces pues para ello es necesario ya haber tenido descargado el editor de C++, y pues es muy sencillo, la instalación siguiente y sale, y este sería nuestro editor hasta el momento. Se deshabilitan todos los botones porque no tenemos ningún fichero abierto ni nada de ello, vale. Entonces pues vamos a hacer nuestro primer archivo porque vamos a tener que explicar un poquito acerca de la sintaxis del lenguaje, ya que es un poquito complicado, cómo funciona, cómo está dividido el lenguaje, cómo programar en él, cómo ejecutarlo, ya que pues al ejecutarlo hay un paso importante que debemos tener en cuenta. Y bueno, pues no siendo más, iniciemos. Entonces lo primero vamos a irnos a archivo y vamos a abrir un proyecto o un archivo. Para este caso en particular, pues le damos acá. Y bueno, acá pues básicamente voy a ir a mi equipo y pues en descargas voy a crearme un nuevo folder, ¿vale? Que se va a llamar programación CPP de C++, ¿vale? Y dentro de ese folder pues voy a crearme un nuevo archivo, bueno, una nueva carpeta que se va a llamar introducción o conceptos básicos. Llamar introducción, que sea el folder 01, y dentro de este folder o esta carpeta vamos a crearnos un nuevo archivo. Bueno, ahí básicamente abrir. Nombre del archivo le vamos a poner 01.holamundo, ¿vale? Y le decimos que abrir. Y dice que el archivo no fue encontrado. ¿Por qué? Porque no lo creamos. Entonces vamos a decirle nuevamente que lo abra, pero acá pues vamos a crear un nuevo archivo. Vamos a decir acá que sea 01.holamundo.cpp, ¿vale? Ok, le decimos que ok, y este archivo pues veamos que ya cambia de extensión .c++ de cpp, y lo abrimos, y acá pues ya tendríamos nuestro código. Para hacerlo va a ser un poquito más grande para que podamos ver. Entonces es importante entender que este código acá, no sé cómo se hace en los comentarios, pero bueno, va a ser dividido en varias partes. Arriba van a estar la parte de las librerías, y abajo pues va a estar la parte de la función principal. Debemos entender primeramente que pues el lenguaje, o bueno, casi todos los lenguajes de programación están divididos en módulos o librerías. Es decir, todo el lenguaje está empaquetado en diferentes carpeticas que contienen clases o que contienen partes de código que sirven para una determinada parte. Por ejemplo, si yo me quiero conectar a una base de datos, voy a tener mi módulo de base de datos, el cual tiene varios ficheros que me permiten conectarme a la base de datos. Si yo quiero capturar datos del usuario por teclado, voy a tener otra carpetica que tiene código que me va a servir para ello, ¿vale? También, por ejemplo, si yo quiero generar un archivo de texto o leer un archivo Excel o cualquier cosa, también voy a tener mi librería. Si en dado caso voy a necesitar realizar algún procedimiento que no esté dentro del lenguaje de programación, voy a tener que usar o instalarme una librería externa. Es decir, una librería de un tercero, de alguna persona que haya hecho algo, alguna empresa, para poder manipular ese tipo de situaciones que no están dentro del lenguaje. Pero bueno, arriba vamos a usar todas esas librerías y abajo va a estar la función principal. La función principal se va a llamar main, que básicamente es por donde va a arrancar siempre nuestro programa.
El compilador de C++, que en este caso es GCC, lo que va a hacer es siempre levantar nuestro programa por esa función principal y va a empezar a leerla desde ahí. Entonces empieza a leer línea a línea, de arriba hacia abajo, todo el código y lo va a ir interpretando básicamente. Vale, entonces pues funciones lo veremos más adelante, pero pues tengamos en cuenta que una función es una partecita de código que sirve para algo en específico. Es decir, para, por ejemplo, si yo quiero una función para imprimir un mensaje, siempre voy a imprimir un mensaje, ¿sí? Entonces para eso sirven las funciones. Entonces lo primero que tenemos que hacer básicamente es importar una librería. Como sabemos que el lenguaje está dividido en librerías, pues dentro del mismo lenguaje tenemos una que se llama, para importar una librería siempre iniciamos con un hashtag, escribimos la palabra include, de que me incluya algo, y dentro de este símbolo vamos a decir qué librería queremos que nos incluya. En este caso, el flujo de IOStream, ¿sí? IOStream es una librería propia de C++ que me permite leer y mostrar datos por consola de comandos, ¿no? Es decir, es un flujo de entrada y de salida de información. Entonces, esa librería nos va a servir para capturar información y para mostrar información, ¿vale? En este caso necesitamos mostrar información, que sea un hola mundo. Vamos a crear la función principal, que es un entero y se llama main, ¿vale? Entonces main, esto básicamente es para recibir argumentos, es decir, parámetros, que en este caso pues no va a recibir ninguno, y entre corchetes empezamos con el cuerpo de la función. Dentro del cuerpo vamos a decir que std de la biblioteca estándar. La biblioteca estándar no necesitamos importarla porque es estándar. Esto es un método. Los métodos ya lo veremos más adelante, pero básicamente con 4 puntos, 2 puntos así, pues funciona. Le decimos que cout, ya les digo que cout, y que me imprima hola mundo, ¿vale? std end line, punto y coma, y retornamos un 0, ¿vale? Hasta aquí ya tenemos nuestro programa completado. Entonces, de la biblioteca estándar, ¿sí?, le vamos a decir cout. Cout, ¿qué es? Es la salida de C, es decir, que me muestre algo en pantalla. Siempre que vamos a mostrar algo, pues le vamos a decir que sea con cout, ¿vale? ¿Qué quiero que me muestre? Quiero que me muestre este mensaje, pero para que me lo muestre necesito concatenarlo, es decir, unirlo a la salida. Entonces, con este concatenamos en modo salida. Ojo que para modo entrada es diferente. Modo salida así con este símbolo. Y aparte quiero que pues después de que me muestre el mundo me muestre un salto de línea. Es decir, esto, un espacio así. Para ello pues lo concateno con, de la misma biblioteca, un salto de línea. ¿Vale? Ahora notemos que aquí arriba tenemos varios botones, los más importantes. Estos de acá. Este es para compilar nuestro proyecto, es decir, para que el lenguaje me lo compile. Este de acá es para ejecutar mi proyecto, pero tenemos este botón de acá que hace las dos al mismo tiempo, ¿vale? Ese es el que vamos a usar. Antes de ello, pues quiero ver que pues acá podemos utilizar diferentes versiones del compilador de GCC. En este caso vamos a utilizar TDM GCC 4.9.2, ¿vale? Que ya viene incluido dentro del editor, ¿sí? Entonces no tenemos que instalar nada. Y le vamos a dar acá en este de acá. Entonces veamos que acá, no sé qué tan visible sea, pero nos imprime por consola de comandos un hola mundo, un espacio en blanco, y dice que el proceso terminó después de 0,23 segundos con el retorno de 1, retorno un valor 0. Y que presione cualquier tecla para continuar. Si yo presiono cualquier tecla, sale mi programa, ¿vale? Retornamos 0, pues porque esto quiere decir que retornamos bien, que todo salió bien. Entonces, vemos que cuando ejecutamos nuestro programa, automáticamente se nos abre acá una consola de comandos. Esto es común para los lenguajes de este tipo. Entonces, pues, si nosotros vamos a la carpeta donde tenemos nuestro programa, vemos que para el primer fichero, aparte del fichero de código CPP, se nos creó un fichero .exe.
es decir, un punto ejecutable. Si fuera para Windows, para Linux o para Mac, pues se crearía pues con la extensión correspondiente, pero en modo de sus sistemas operativos. Acá pues como es para Windows, se crea un punto .exe. Entonces pues si nos vamos a la carpeta y lo ejecutamos, pues acá también debería abrirsenos el punto .exe. ¿Vale? En este caso, ¿por qué no se abre? Porque se está ejecutando muy rápido y no está teniendo una pausa, ¿vale? Para ello podemos utilizar System Pause, ¿vale? Aquí pues no vamos a ver ningún cambio, aparte de que tenemos un error, ¿vale? Y es si nos faltó el punto y coma, ¿vale? Pero bueno, acá no vamos a tener ningún tipo de diferencia, por así decirlo, pero si lo abrimos desde acá, pues ahora sí, pues podemos ver el programa. ¿Por qué no lo veíamos antes? Porque se está ejecutando muy rápido. Entonces debemos decirle al programa de que se pause para poderlo ver pues en consola, ¿no? Y pues eso sería todo por este video. Ya vimos pues la sintaxis básica, como mostrar un mensaje y algunas cosas importantes del lenguaje. En la próxima lección veremos cómo hacer esto desde Visual Studio Code, ya que es mucho más complicado. Entonces, pues no siendo más por este video, muchísimas gracias y hasta luego.